historia que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esta época fue dividida en dos partes. La Alta Edad Media, etapa donde se dio el surgimiento del feudalismo, caracterizada por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad. Esta fue dividida entre los privilegiados, el rey, los nobles y el clero, quienes poseían todo el poder, y los no privilegiados, que lo conformaban los vasallos y campesinos, quienes eran consideradas la clase más baja. Época con concepto teocéntrico del mundo, donde la Iglesia poseía gran poder y decidía sobre aspectos de educación y política. Duró durante siglos, al amparo del oscurantismo en el que se vio asumido el mundo occidental tras la caída del Imperio Romano. En términos de la terapéutica, esta abandonó los incipientes criterios científicos y volvió a las simplificaciones de la medicina popular y las interpretaciones religiosas. Por otro lado, la Baja Edad Media fue una etapa de muchos cambios políticos, económicos y culturales. Las cruzadas y el debilitamiento del feudalismo debido a la revelación de los campesinos y migrantes. Es una corriente de pensamiento que supone que Dios es el centro del universo y lo rige a todo, incluso las actitudes humanas. El teocentrismo abarca todo lo que existe, incluso la razón científica, ya que todo lo explica por la voluntad divina y mística. ¿Qué estás haciendo? Estudiamos la ciencia. No, eso está mal. Tienes que estudiar solamente lo que dice Dios. Dios te da el conocimiento y poder. Elena Ojeda, soy trabajadora social, docente de terapia ocupacional. La ciencia tiene distintas miradas, ¿no es cierto?, de acuerdo a los contextos, ¿no es cierto? Desde mi entender, desde mi quehacer, ciencia es la forma de buscar respuestas a ciertas problemáticas o fenómenos sociales, ¿no?, de acuerdo a ciertas formas de análisis desde distintos paradigmas. Desde lo social buscamos miramos, es decir, los fenómenos sociales como que se van transformando, son dinámicos, ¿no es cierto?, cambiantes. Por lo tanto, de acuerdo a esos contextos, es las metodologías o métodos que utilizamos para encontrar aquellas respuestas que buscamos, de acuerdo a lo que investigamos, esencialmente. Wilson Cardona, Departamento de Ciencias Químicas, docente de Química, doctor en Ciencias Químicas. Bueno, ciencia para mí es todos los actos que el hombre realiza para dar cuenta de un conocimiento en particular, ¿cierto? Digamos que es lo que él genera como una investigación para finalmente llegar a una teoría de algo en particular. En general, podemos entender por conocimiento todo saber que se justifica racionalmente y que es objetivo. En este sentido, distinguimos el conocimiento de la mera opinión, de la creencia, de la fe o de las ilusiones de la imaginación. La epistemología, como la teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y psicosociales, que llevan a la obtención del conocimiento y los criterios por los cuales se le justifica o invalida. Ontología. La ontología es una parte de la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y relaciones del ser en cuanto ser. Metodología. Parte de la lógica cuya finalidad es señalar el procedimiento para alcanzar el saber de un orden determinado de objetos. Al describir la metodología ideal, la postura filosófica se orienta en base a algunos términos incluyendo racionalismo, constructivismo, criticismo, escepticismo, positivismo. La Edad Moderna es la tercera etapa de la historia universal que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Las principales características de esta etapa son el descubrimiento de nuevas tierras, que los reyes adquieren mucho más poder, la sociedad se organizaba en estamentos y surgieron nuevos movimientos artísticos como el Renacimiento y el humanismo. El humanismo trata de que el ser humano se convierta en el centro de la cultura y la ciencia. Es un movimiento intelectual que busca la difusión de los conocimientos para hacer que el hombre se vea como individuo verdaderamente humano y natural y se ve la contrapostura de lo divino y lo sobrenatural.
cultural iniciado en la Edad Moderna, en el siglo XV hasta el siglo XVI, que se inspira en el arte griego y romano, inspirado por el humanismo. Busca el ideal clásico y que se destaca con los pintores y el arte, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael, Durero y el Greco. Un clima postmodernista empezó a impregnar al occidente. Sistemas o grandes historias como el nazismo, marxismo, cientificismo terminaron por oprimir a los judíos, capitalistas, etc. Con el postmodernismo no solo Dios fue excluido como fundamento para darle sentido a la experiencia humana y la realidad. Si la Revolución Francesa y la tormenta de Bastillas son la imagen del cambio hacia el modernismo, la caída del muro de Berlín exactamente 200 años después simboliza el fracaso del modernismo y el surgimiento del postmodernismo. Se conoce con el nombre de positivismo a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basada en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva de la positividad, la única clase de conocimiento que resulta válida es la de carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico. Tras la caída del feudalismo, el modelo económico que surgió en Europa durante el siglo XVI y logró imponerse en esa época, fue bautizado como capitalismo. Entre sus principales características se encuentra el acopio del capital, como eje de la vida económica. El capitalismo consiste en un régimen de bases económicas en el cual el titular de los recursos de producción es de carácter privado. Estos medios operan en base al beneficio, mientras que las decisiones financieras se toman en función de inversiones de capital y con miras a que se enmarca en este modelo recibe el nombre de burguesía capitalista. El pospositivismo es un paradigma que modifica al positivismo. La predicción y el control continúa siendo la meta de este paradigma. El pospositivismo responde a un ser crítico realista, lo que significa que la realidad existe, pero no puede ser aprendida. De esto desprendemos que aunque existe un mundo real, manejado por causas naturales, es imposible que el ser humano pueda percibirlo en su totalidad, debido a que sus mecanismos intelectuales y sensoriales son imperfectos. Mantiene que la objetividad permanece como un ideal. Este paradigma se considera la modificación del positivismo en su proceder experimental y manipulativo.